¿Alguna vez has sentido que solo te buscan mientras sirves y que cuando te cansas te cambian como si fueras basura, incluso después de haber dado todo, hasta tu salud y tu corazón? Porque esta no es solo la historia de un campesino humilde al que su patrón exprimió durante años y cuando ya no pudo más, lo echó al camino como si nunca hubiera existido. Es la historia de un hombre que se desplomó creyendo que su vida ya no valía nada y de cómo, cuando todos lo dieron por terminado, Dios empezó a escribir la parte más importante de su historia, una familia sencilla que lo recogió, una nueva dignidad y una justicia que no vino del patrón, sino del cielo. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo ve Dios a esas personas que el mundo usa y luego desecha, por qué ningún esfuerzo hecho con amor pasa desapercibido para Él y cómo puede tomar una vida rota como la de Jacobo o como la tuya y convertirla en respuesta y consuelo para otros. Y si mientras escuchas esta historia piensas en alguien que ha sido usado, humillado o reemplazado como si no importara, compártela con esa persona. Tal vez este video sea exactamente el abrazo de Dios que lleva tiempo esperando. En un valle polvoriento, donde el sol parecía no tener compasión y la tierra se abría en grietas de sed, vivía un hombre llamado Jacobo. Tenía las manos endurecidas por décadas de trabajo, la espalda ligeramente encorvada y el rostro marcado por arrugas que no venían de la edad, sino de las preocupaciones. Sin embargo, sus ojos morenos conservaban algo que el tiempo no había podido arrancarle, una fe sencilla, de esas que no hacen ruido, pero sostienen la vida entera. Cada amanecer, antes de que el gallo cantara, Jacobo se levantaba, se ponía su camisa beige gastada, ajustaba el sombrero de paja y antes de salir al campo, murmuraba la misma oración: Señor, gracias por un día más. Dame fuerza para trabajar y un corazón limpio para servirte, aunque nadie lo vea. Desde joven trabajaba en la hacienda de don Ramiro, un patrón conocido en todo el pueblo. Tenía tierras, ganado, gente a su cargo y una casa grande con tejas rojas que se veía desde lejos. Muchos hablaban de su éxito, pero pocos se atrevían a mencionar el precio que otros habían pagado para levantarlo. Jacobo, sin embargo, nunca se quejaba. Mientras tenga manos para trabajar y Dios me dé aliento, estaré bien, repetía cuando algún jornalero se lamentaba por el pago recortado o por las jornadas interminables bajo el sol. Don Ramiro solía aparecer montado en su caballo, con el chaleco oscuro, el bigote bien recortado y el látigo colgando del cinturón como símbolo de autoridad. «Apúrense, que el campo no se trabaja solo», gritaba, sin siquiera mirar a los hombres a los ojos. Para él, los jornaleros eran números, no nombres, herramientas, no almas. Y entre todos, Jacobo era el que más temprano llegaba y el último en irse. Si algo salía mal, él se ofrecía a arreglarlo. Si alguien enfermaba, Jacobo cubría su turno. Si había que quedarse de noche, Jacobo levantaba la mano. No por miedo al patrón, sino porque sentía que trabajar era una forma de honrar a Dios. Más de una vez, algún compañero le susurró al oído: Jacobo, este patrón te usa, te exprime, no te paga lo que mereces. ¿Por qué sigues aquí? Él sonreía con tristeza, se limpiaba el sudor de la frente y respondía: yo trabajo para Dios, no para don Ramiro. Él verá lo que hace cada uno. Ningún esfuerzo queda invisible para el cielo. Lo decía convencido, aunque en el fondo a veces su corazón se preguntaba cuánto tiempo más duraría así. Porque por más fe que tuviera, seguía siendo humano, y los desprecios también dolían. Lo que Jacobo no sabía era que en silencio, Dios ya estaba escribiendo el capítulo donde mostraría cuánto valía ese hombre que todos daban por sentado. Con los años, la hacienda de don Ramiro creció, pero el salario de Jacobo no. Las cosechas eran abundantes, entraban más animales al corral, la casa grande se pintaba cada cierto tiempo. Pero la bolsa de monedas que Jacobo recibía al final de la semana parecía cada vez más ligera. Una tarde, después de una jornada agotadora, los jornaleros se formaron como siempre frente al corredor principal. El sol se estaba escondiendo detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja, y el cansancio se notaba en los hombros vencidos de cada hombre. Don Ramiro salió con su chaleco oscuro, contando monedas sin levantar la mirada. Uno a uno, fue entregando el pago. Cuando llegó el turno de Jacobo, dejó caer unas pocas monedas en su mano, menos de lo acostumbrado. «Patrón», dijo Jacobo con voz suave, intentando mantener el respeto, «creo que falta algo. Esta semana trabajé también el domingo como usted pidió». Don Ramiro lo miró entonces, no con compasión sino con impaciencia. «¿Estás dudando de mi cuenta?», preguntó alzando una ceja. «Si no te gusta, hay muchos allá afuera que quisieran tu lugar».
Varios jornaleros agacharon la cabeza. Jacobo sintió que la sangre le subía al rostro, no por soberbia, sino por la injusticia. Apretó las monedas con fuerza, respiró hondo y respondió: «No, patrón, solo quería entender». Don Ramiro dio un paso al frente y delante de todos puso una mano pesada sobre su hombro. «¿Entiende esto, Jacobo?», dijo con voz fría. «Mientras yo te dé trabajo, me debes gratitud, no preguntas. Si sigues insistiendo, puedes irte. Nadie es indispensable». Las palabras cayeron como un golpe. Jacobo tragó saliva. Por un instante sintió el impulso de dejar todo, pero al mismo tiempo recordó su pequeña casita de adobe, la despensa casi vacía, los remedios que a veces necesitaba para el dolor de espalda, y sobre todo recordó algo más antiguo, algo que guardaba en el corazón como un secreto entre él y Dios. Años atrás, cuando la sequía azotó la región, hubo una familia que casi lo perdió todo. Rosa, una joven viuda, llegó llorando a la hacienda, cargando de la mano a Lidia y llevando a Samuel en brazos a un pequeño. No pedía caridad, pedía trabajo, cualquier cosa para no ver a sus hijos con el estómago vacío. Don Ramiro la echó sin siquiera escucharla. «No contrato mujeres con niños», dijo, dándole la espalda. Jacobo, que había sido testigo de la escena, no pudo quedarse tranquilo. Esa misma noche caminó hasta la casita de la viuda con un costal de maíz, algo de frijol y unas pocas monedas que había ahorrado con esfuerzo. Tocó la puerta con timidez. Rosa abrió, sorprendida. «No tengo mucho», dijo Jacobo bajando la mirada, «pero no puedo permitir que sus niños pasen hambre. Dios a mí nunca me ha dejado. Y bueno, tal vez esto les ayude unos días». Lidia, con sus ojos grandes, lo miró como si estuviera viendo un milagro. Samuel, sin entender del todo, abrazó la pierna de Jacobo. Rosa quiso negarse al principio, pero las lágrimas la traicionaron. «Dios lo bendiga, don Jacobo», susurró. «No sé cómo agradecerle». Él solo respondió: «Agradézcale a él, yo solo soy un jornalero». Desde entonces, cuando podía, les conseguía pequeños encargos, los recomendaba para limpiar corrales, recoger leña o ayudar en cosechas pequeñas. Nunca presumió lo que hacía. Para él era natural darle la mano a quien estaba más abajo. «Hoy por ti, mañana por mí», decía. Y cada vez que salía de aquella casita humilde, levantaba la mirada al cielo y murmuraba: «Señor, tú sabes, solo quiero ser útil». Ahora, años después, mientras el eco de las palabras de don Ramiro resonaba en su mente, Jacobo apretó las monedas recortadas y decidió una vez más callar. No porque estuviera de acuerdo con la injusticia, sino porque estaba convencido de que había alguien más grande observando. Esa noche, ya solo en su cuarto pequeño, se sentó en el borde de la cama, dejó las monedas sobre la mesa y oró en voz baja: «Padre, tú conoces mi trabajo y sabes que doy más de lo que me piden. No quiero guardar rencor en mi corazón. Dame fuerzas para seguir honrándote, aunque aquí no valoren lo que hago. Y si un día decides moverme de este lugar, que sea tu mano, no la mía». Lo que Jacobo ignoraba era que esa oración sincera no se perdió en el techo de lámina de su cuarto. Subió más alto de lo que él imaginaba, hasta el corazón de aquel que jamás permite que una lágrima injusta caiga sin respuesta. Y mientras él se acostaba con el cuerpo molido, en otra parte del pueblo, una pequeña familia seguía recordando con gratitud al hombre que un día llegó con un costal de maíz cuando no tenían nada. Con el paso del tiempo, el cuerpo de Jacobo empezó a cobrar factura por cada amanecer adelantado y cada noche alargada en el campo. El dolor en la espalda se hacía más frecuente, sus rodillas crujían al agacharse y algunas mañanas le costaba enderezarse del todo. Aún así, llegaba antes que todos, barría el corredor, revisaba las herramientas y se preparaba para otra jornada como si tuviera 20 años menos. Un día, mientras cargaba costales de maíz hacia el granero, sintió un pinchazo agudo en el pecho y un mareo repentino. Se detuvo un momento, apoyando la mano en la pared de adobe. Respiró hondo, cerró los ojos y murmuró: «Tranquilo, Jacobo, un poco más, solo un poco más». «¿Qué haces parado?», exclamó la voz áspera de don Ramiro detrás de él. «Te pagan por mirar las paredes». Jacobo se enderezó como pudo, forzando una sonrisa. «Solo estaba tomando aire, patrón. Ya sigo. Si no puedes con el trabajo», dijo el patrón cruzándose de brazos, «dímelo de una vez. Aquí necesito hombres fuertes, no viejos cansados». Varios jornaleros volvieron la vista, incómodos, sabían cuánto hacía Jacobo por la hacienda, pero nadie se atrevía a defenderlo. Él, con el corazón apretado, alzó otro costal. El mundo le dio vueltas por un segundo. Vio borroso, pero apretó los dientes y caminó.
Los días siguientes fueron peores. La tos se hizo más frecuente, el cansancio le duraba incluso después de dormir, y el dolor en el pecho regresaba cada vez que hacía fuerza. Una tarde, bajo un sol despiadado, mientras guiaba a los bueyes por el surco, sintió que las fuerzas lo abandonaban. Todo se volvió un murmullo lejano. Soltó la cuerda, dio un paso en falso y cayó de rodillas sobre la tierra. «Jacobo», gritó uno de los jornaleros corriendo hacia él. Lo recostaron a la sombra de un árbol. El sudor le corría por la frente y su respiración era corta y pesada. Alguien corrió a avisar a don Ramiro. El patrón llegó molesto, como si le hubieran interrumpido algo importante. «¿Qué pasa ahora?» «Patrón, creo que Jacobo se enfermó. No puede ni ponerse de pie», dijo uno de los hombres. Don Ramiro lo miró de arriba abajo con frialdad. «Te dije que si no podías con el trabajo, mejor te hicieras a un lado», soltó. «No puedo detener la hacienda por un hombre que no aguanta. Solo necesito un poco de descanso, patrón», alcanzó a decir Jacobo con voz débil. «Mañana estaré mejor, se lo prometo». Don Ramiro chasqueó la lengua, impaciente. «Mañana, pasado. Siempre hay excusas cuando los años pesan. Escúchame bien, Jacobo. Desde mañana ya no es necesario que vengas. Buscaré a alguien más joven, alguien que no se me desplome en medio del trabajo». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho ya dolido de Jacobo. «¿Está despidiéndome?», preguntó, incrédulo. «Estoy cuidando mi hacienda», respondió el patrón sin pestañear. «Ya te pagué muchos años. Considera saldada tu deuda conmigo». «¿Mi deuda?». Jacobo sintió que algo dentro de él se rompía. «Patrón, he trabajado aquí toda mi vida. He dejado mi fuerza en estos campos. Nunca le fallé». Don Ramiro se encogió de hombros. «Precisamente por eso estás así, viejo, y yo no puedo cargar con muertos en vida. Levántate cuando puedas y vete a tu casa. Y por favor, no vengas a pedirme limosna después». Sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un silencio pesado. Los jornaleros se miraron entre sí incómodos. Algunos quisieron ayudar a Jacobo a ponerse de pie. Otros bajaron la mirada, avergonzados de ser testigos de aquella escena. Jacobo con esfuerzo se sentó apoyándose en el tronco del árbol. Sentía el pecho apretado, los ojos ardiendo, pero no dejó que las lágrimas salieran delante de los demás. Miró sus manos temblorosas, llenas de tierra y cicatrices, y pensó: «Así termina, entonces, tantos años, y me sacan como si fuera un saco roto». Uno de los jornaleros, el más joven, se atrevió a acercarse. «Don Jacobo, si necesita algo, venga a mi casa. No es mucho lo que tengo, pero…». Jacobo le puso una mano en el hombro. «Gracias, hijo. Dios te lo pague. Ve a trabajar. No quiero que te metas en problemas por mi culpa». Se levantó despacio, como si cada hueso fuera de piedra. Tomó su sombrero del suelo, lo sacudió, y antes de irse, lanzó una última mirada a la hacienda. No con odio, sino con una tristeza profunda. Cada rincón le recordaba un esfuerzo, una cosecha, una oración hecha en silencio. Susurró: «Señor, si este lugar ya no es para mí, muéstrame dónde quieres que siga. Yo no sé qué voy a hacer, pero tú sí». Y así, apoyándose en su propio cansancio como si fuera un bastón invisible, comenzó a caminar hacia el pueblo, con el cuerpo abatido, pero con una chispa de fe aún encendida en lo más hondo del alma. Lo que él no imaginaba era que, en una casita humilde al otro lado del valle, una mujer llamada Rosa seguía diciendo en sus oraciones: «Dios, bendice al hombre que un día nos dio de comer cuando nadie más quiso hacerlo». Jacobo llegó a su pequeña casa cuando el sol ya comenzaba a caer. Las paredes de adobe, el techo de lámina y el piso de tierra lo recibieron en silencio, como si también supieran que algo se había roto ese día. Dejó el sombrero sobre la mesa, se sentó en el único taburete que tenía y se quedó mirando un punto fijo en la pared, sin decir una palabra. El cuerpo le dolía, pero lo que más pesaba no era la espalda ni el pecho, sino el sentimiento de haber sido desechado como un trapo viejo. Abrió la mano y vio que apenas le quedaban unas pocas monedas de las últimas semanas. Las contó una por una, con calma, como si al hacerlo pudiera estirar los días. No alcanzaban para mucho, tal vez para un poco de pan, algo de frijol y una medicina barata para la tos. Suspiró hondo. «Tantos años», murmuró, «tantos años dando todo, y así termina». Sus palabras se apagaron en el cuarto vacío. Jacobo no tenía esposa, ni hijos, había entregado su vida al trabajo, y el tiempo, sin pedir permiso, le había ido quitando la oportunidad de formar una familia. A veces pensaba que la hacienda lo había sido todo, su rutina, su entorno, su razón para levantarse cada día. Ahora que ya no estaba,
El silencio se sentía demasiado grande. Esa noche casi no cenó. Hizo un café muy aguado. Partió un trozo pequeño de pan duro y después de unos sorbos se recostó en la cama. El pecho le ardía y la tos regresaba en oleadas. Cada vez que tosía, sentía como si algo se desgarrara por dentro. Aún así, antes de cerrar los ojos, se arrodilló al lado del catre, apoyando las manos sobre la cobija desgastada. «Dios mío», susurró con voz temblorosa, «tú sabes que siempre intenté trabajar con honestidad. Nunca fui perfecto, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Hoy me echaron como si no valiera nada. Duele, Señor, duele que te usen y luego te tiren como si fueras basura. No entiendo por qué permites esto, pero no quiero perder la fe. Si todavía tienes un plan para mí, por favor, muéstralo. Y si no, dame al menos paz en medio de esta pena». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Dejó que corrieran libres por su rostro, mezclándose con el polvo del día. Lloró en silencio, como lloran los que están cansados de ser fuertes todo el tiempo. Cuando por fin se quedó dormido, el sueño fue inquieto, interrumpido por la tos y los recuerdos de tantos años bajo el sol, cargando más de lo que su cuerpo podía. Al día siguiente, Jacobo despertó más tarde de lo normal. El cuerpo le pesaba como si hubiera sido golpeado. Se incorporó con dificultad, apoyando las manos en las rodillas. El pecho seguía molesto, pero decidió no quejarse. «Todavía respiro», pensó. «Eso ya es motivo para agradecer». Salió al patio pequeño detrás de la casa. Tenía unas pocas plantas secas, restos de lo que alguna vez fue un huertito. Tomó una asadita y, aunque apenas tenía fuerzas, empezó a mover un poco la tierra. Quería sentirse útil, aunque nadie lo viera. Cada golpe en el suelo era un intento de decirle a la vida, «sigo aquí». Al mediodía, con el sol en lo alto, el mareo volvió. La herramienta se le resbaló de las manos y tuvo que sentarse bajo la sombra de un árbol raquítico. Cerró los ojos y respiró despacio. En ese instante, le cruzó por la mente el rostro de Rosa, la viuda de años atrás, y el recuerdo de Lidia y Samuel, aquellos niños que lo miraban como si fuera un héroe cuando aparecía con un costal de comida. ¿Qué habrá sido de ellos?, se preguntó. No sabía que, a unos kilómetros de ahí, en una casita modesta, Rosa estaba cortando verduras mientras Lidia lavaba ropa en una tina y Samuel arreglaba una vieja cometa. El tiempo también había pasado por ellos. Los niños ya no eran tan pequeños, la viuda tenía más arrugas, pero en sus oraciones diarias seguía una frase que nunca había olvidado. «Señor», decía Rosa cada noche, «bendice al hombre que un día se apareció en nuestra puerta cuando no teníamos nada. Tú sabes su nombre, Jacobo. Donde quiera que esté, cuídalo, protégelo y recompénsale todo lo que hizo por nosotros». Lidia, que ya entendía mejor las cosas, escuchaba esas palabras y apretaba los ojos como sumándose en silencio. Samuel, más inquieto, a veces preguntaba, «Mamá, ¿cree que algún día volvamos a ver a don Jacobo?» «Si Dios quiere, hijo», respondía ella, con una sonrisa suave. «Dios nunca olvida a la gente buena». En el cielo, las oraciones de Jacobo y las de aquella familia viajaban en la misma dirección, aunque ninguno de ellos lo supiera. Y mientras los hombres en la tierra medían el valor por la fuerza y el dinero, Dios estaba midiendo otra cosa, el corazón con el que ese campesino había servido cuando nadie lo aplaudía, y la gratitud de una familia que nunca olvidó la mano extendida en su momento más oscuro. Algo estaba a punto de moverse, aunque todavía todo pareciera quieto. Los días se fueron amontonando uno sobre otro, pesados y silenciosos. Jacobo comenzó a notar que ya no podía hacer muchas cosas que antes le resultaban sencillas. Subir una pequeña pendiente lo dejaba sin aire, levantar un balde con agua le provocaba punzadas en el pecho, y algunas tardes sentía que las piernas no respondían como antes. Aún así, se negaba a quedarse de brazos cruzados. «No fui hecho para estar sentado esperando la lástima de nadie», se decía a sí mismo. «Mientras pueda caminar, buscaré qué hacer». Una mañana, decidió ir al pueblo. Se puso su mejor camisa, que aún así estaba gastada, se acomodó el sombrero y emprendió la caminata. El camino de tierra le parecía más largo que de costumbre. Cada tanto se detenía a tomar aire, pero seguía adelante. En el corazón llevaba una mezcla de vergüenza y esperanza. Al llegar, se acercó a una pequeña tienda donde sabía que a veces necesitaban ayuda para descargar mercancía. «Buenos días, don Julián», saludó con humildad. «Solo quería preguntar si no le hace falta a alguien que le eche la mano algunas horas. No cobro mucho, solo lo justo». El hombre detrás del mostrador lo miró un momento. Sabía quién era Jacobo, conocía su historia en la hacienda, pero también veía su rostro pálido y el sudor frío en su frente.
Mire, Jacobo, dijo con tono incómodo, no es que no quiera ayudarlo, pero ahorita ando corto y además el trabajo es pesado. Necesito a alguien más joven. No quiero que se me enferme aquí. Jacobo asintió, tragando el nudo en la garganta. Lo entiendo, don Julián. Dios le bendiga. Se fue sin reproches. Probó en la carpintería del pueblo, en el molino, incluso se ofreció para barrer el atrio de la iglesia. En algunos lugares ya tenían gente. En otros le dijeron que le avisarían si salía algo. En el fondo, él sabía que le avisamos muchas veces era una forma amable de decir no. Al mediodía, el sol caía a plomo sobre las calles de tierra. Jacobo sintió que el pecho le ardía y la vista se le nublaba. Se sentó en una piedra al borde del camino, justo a la salida del pueblo, pensando en descansar unos minutos antes de regresar a casa. Pero al inclinar la cabeza hacia adelante, el mareo lo envolvió por completo. Apenas alcanzó a murmurar, «Señor, no me dejes solo», y su cuerpo cedió, desplomándose a un lado del camino. El tránsito era escaso a esa hora, carretas que pasaban a lo lejos, algún campesino con prisa, niños corriendo sin fijarse en nada más que en sus juegos. Jacobo quedó allí, tendido, con el sombrero caído a un lado, el rostro pálido y la respiración entrecortada. Parecía, a simple vista, uno más de los tantos que la pobreza va desgastando sin hacer ruido. Pasó un buen rato antes de que alguien se detuviera. Justo ese día, Rosa había decidido ir al pueblo con Lidia y Samuel para vender unas verduras y unos panes que había horneado. No era mucho, pero con eso completaba para la semana. De regreso, al tomar el camino de salida, Lidia, que caminaba un poco adelante, vio algo que la hizo frenar. «Mamá», dijo señalando, «allí hay un hombre tirado». Rosa entornó los ojos para ver mejor. Samuel, curioso, se adelantó unos pasos. «Tal vez está dormido», comentó el niño. Pero al acercarse, lo vieron claramente. No era alguien descansando, era un cuerpo vencido. El pecho subía y bajaba con dificultad. Las manos, llenas de callos, temblaban levemente. «Hijo, aléjate tantito», dijo Rosa, con el corazón apretado. «Déjame ver». Se inclinó sobre el hombre, empujó con cuidado su hombro. «Señor, ¿me escucha?». Jacobo abrió los ojos apenas, como si viniera desde muy lejos. La luz le molestó, vio figuras borrosas frente a él. Una voz de mujer suave le pareció conocida, como un eco del pasado. «Perdón», alcanzó a decir. «Creo que me mareé un poco». Lidia, al verlo de cerca, sintió un sobresalto. Esos ojos cansados, esa barba rala, esas manos que recordaba sosteniendo un costal de maíz, habían pasado años, pero el corazón reconoce lo que la memoria tarda en ubicar. «Mamá», susurró, «no se parece a...». Rosa lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Y entonces, como si una pieza encajara en su lugar, lo supo. «Dios mío», dijo en voz baja. «Don Jacobo, ¿es usted?». El hombre parpadeó, confundido. «¿Me conocen?», preguntó con esfuerzo. Rosa sintió un nudo en la garganta. De pronto aquellos días de hambre, el llanto de sus hijos, la noche en que alguien tocó a su puerta con un costal de comida, volvieron a su mente como una película. «Sí, don Jacobo», respondió con los ojos brillando. «Somos Rosa, Lidia y Samuel. Usted nos ayudó cuando nadie más lo hizo». Jacobo los miró y poco a poco, entre la neblina del cansancio, las caras de aquellos niños flaquitos que alguna vez abrazaron su pierna fueron tomando forma. Lidia ya no era la niña pequeña que recordaba, Samuel ya no iba en brazos, pero allí estaban, frente a él como una respuesta inesperada. En ese instante, mientras seguía tendido en el polvo del camino, Jacobo sintió algo que hacía mucho no sentía. No estaba siendo usado ni regañado, estaba siendo reconocido. Y en el fondo de su alma una certeza empezó a crecer. Quizás Dios no se había olvidado de él después de todo. Rosa sintió que el corazón le latía más rápido. No estaba viendo solo a un hombre tirado en el camino, estaba viendo a la respuesta de una oración que llevaba años haciendo. «Lidia, tráeme el botecito de agua», dijo, intentando mantener la calma. «Samuel, recoge el sombrero de don Jacobo». La niña abrió la pequeña cantimplora y la acercó con cuidado a los labios resecos del campesino. Jacobo bebió unos sorbos con dificultad, como si cada trago tuviera que luchar contra el cansancio acumulado de los últimos meses. El agua le supo alivio. «Gracias», susurró. «No sé qué me dio, solo me sentí muy débil». Rosa lo miró con ternura y firmeza a la vez. Lo que le dio don Jacobo se llama cansancio del alma y del cuerpo. Se ve que ha cargado demasiado, por mucho tiempo y casi solo. Él intentó incorporarse. «Ya estoy mejor, solo necesito sentarme un rato y luego me voy a mi casa». Pero al intentar ponerse de pie,
Las piernas simplemente no respondieron. Un nuevo mareo lo obligó a recostarse de nuevo. No, así no puede caminar, dijo Rosa, tomando una decisión en su interior. No lo vamos a dejar aquí tirado. Lidia la miró con determinación. Mamá, llevémoslo a la casa. Si él no nos dejó solitos cuando teníamos hambre, nosotros no vamos a dejarlo solito ahora. Samuel asintió, apretando el sombrero de Jacobo contra su pecho. Sí, mamá, él es bueno. Yo me acuerdo, aunque era chiquito. Jacobo cerró los ojos por un momento. Esas palabras, dichas por niños que crecieron en la escasez, tenían más peso que cualquier discurso. No quiero ser carga para ustedes, murmuró. Bastante tienen con sus propias luchas. Rosa lo interrumpió con suavidad, pero con autoridad. Don Jacobo, escúcheme bien. Cuando usted llegó a nuestra puerta con aquel costal de maíz, tampoco tenía abundancia. Y aún así compartió. No preguntó si éramos carga. Solo obedeció lo que Dios puso en su corazón. Ahora déjenos a nosotros obedecer lo que Él está poniendo en el nuestro. Jacobo sintió que algo se le quebraba por dentro. No era dolor físico, era esa mezcla extraña entre vergüenza, gratitud y sorpresa que solo se siente cuando la vida te devuelve algo que diste sin esperar nada a cambio. Está bien, dijo con la voz tomada. Si ustedes no se avergüenzan de mí, iré con ustedes. De usted jamás, respondió Rosa. Si hay alguien de quien uno nunca se avergüenza, es de la gente que le tendió la mano cuando todos le dieron la espalda. Entre los tres lo ayudaron a incorporarse. Lidia y Rosa lo sujetaron de los brazos. Samuel cargó la bolsa de Rosa y el sombrero, y comenzaron a caminar despacio por el sendero que llevaba a la pequeña finca de la familia. No era un camino fácil. Piedras, tierra suelta, subidas suaves, pero cada paso parecía acompañado por algo invisible. Mientras avanzaba, Jacobo sentía el peso de su propio cuerpo, sí, pero también una extraña ligereza en el alma. No estaba siendo arrastrado por obligación, estaba siendo sostenido por gratitud. ¿Y en qué han trabajado todo este tiempo?, preguntó, intentando apartar la mente de la punzada en el pecho. En lo que se puede, don Jacobo, respondió Rosa. Dios nunca nos ha dejado. Él ha usado manos buenas como las suyas, como las de otras personas, y cuando no hay trabajo, pues hacemos pan, vendemos verdura, limpiamos patios. No sobra, pero tampoco falta. Lidia sonrió. Yo ahora también ayudo, don Jacobo. Ya no soy la niña que lloraba por hambre. Ahora lavo ropa, cuido niños y rezo por las personas que un día nos ayudaron. Samuel, desde atrás, agregó, y yo voy a ser fuerte como usted para trabajar mucho. Pero sin patrones malos, ¿verdad? Todos rieron suavemente. Incluso Jacobo dejó escapar una sonrisa, a pesar del dolor. Eso espero, hijo, respondió, que aprendas a trabajar, pero que nadie te use como si fueras desechable. Al llegar a la casita, Rosa abrió la puerta y el olor a pan recién hecho los recibió como un abrazo. El lugar era humilde pero limpio. Una mesa de madera al centro, 2 sillas, unas camas sencillas a los lados y un pequeño altar con una vela encendida frente a una cruz. Siéntese aquí, don Jacobo, dijo Rosa, acomodando unas mantas en una cama. Esta será su cama por ahora. No es mucho, pero es suya mientras se recupere. Jacobo se dejó caer despacio, cuidando que el pecho no se le cerrara más. Pasó la mano sobre la colcha, como quien no se acostumbra a que lo traten con cuidado. No sé cómo pagarles esto, susurró. Rosa lo miró a los ojos y respondió con una calma que solo da la fe. Usted ya pagó, don Jacobo, solo que no lo sabía. Lo que sembró en nosotros, Dios lo está haciendo volver a su vida. Aquí no viene un jornalero. Aquí entra alguien que el cielo nos mandó cuando más lo necesitábamos. Y mientras él se recostaba, dejando que por primera vez en mucho tiempo alguien más se encargara de cuidarlo, en su corazón empezó a latir una verdad que solo ahora entendía. Los hombres pueden usarte y desecharte, pero Dios jamás deja sin recompensa un corazón que se entregó sin reservas. Los primeros días en la casa de Rosa fueron una mezcla de alivio y vergüenza para Jacobo. Alivio porque por fin alguien lo miraba con compasión y no con exigencia. Vergüenza porque nunca se había visto a sí mismo como alguien que necesitara ser cuidado. Toda su vida había sido el que cargaba, no el que era cargado. Rosa le preparaba tés calientes para la tos, le ponía paños frescos en la frente cuando la fiebre subía y lo animaba a comer aunque él dijera que no tenía hambre. Lidia barría, lavaba, arreglaba la casa y cuando terminaba, se sentaba a su lado a escuchar sus historias del campo. Samuel, inquieto, se acercaba con dibujos torpes de árboles, bueyes y montes. «Mire, don Jacobo», decía el niño, «este es usted con su sombrero trabajando, y este soy yo ayudándole». Jacobo miraba los dibujos y sonreía con los ojos humedecidos.
Pues te salió más fuerte que yo, hijo, respondía. Pero no olvides algo, el trabajo vale cuando se hace con un corazón limpio. Si no, solo es cansancio. Por las noches, cuando el cansancio físico lo dejaba un poco en paz, llegaba otro tipo de lucha, la interna. Se preguntaba si tenía derecho a estar allí, si no estaba abusando de la bondad de esa familia. Una de esas noches, mientras el silencio llenaba la casa, Jacobo habló en voz baja. «Rosa, yo no sé cuánto tiempo voy a estar así. No quiero convertirme en una carga para ustedes. Si en algún momento sienten que estorbo». Ella lo interrumpió con firmeza. «No vuelva a decir eso, don Jacobo. ¿Sabe cuántas veces me sentí yo una carga para el mundo, con 2 niños pequeños y sin nada que ofrecer? Y sin embargo, Dios movió su corazón para ayudarnos. Ahora deja que Él mueva el nuestro para sostenerlo a usted. Nadie que ha sembrado bondad es una carga cuando llega el tiempo de cosechar». Jacobo se quedó callado. Algo en esas palabras le hizo pensar en todas las veces que se había creído menos preparado, menos importante, menos digno. Don Ramiro se había encargado de repetirle que era solo un peón, solo un viejo, solo un brazo más. Nadie le había dicho nunca lo que esa mujer acababa de decirle, que su vida había sembrado algo en otros. Al tercer día, tocó la puerta un hombre mayor con bastón. Era don Eusebio, el anciano de la iglesia del pueblo, a quien todos respetaban. «Rosa, hija», saludó. «Me dijeron que trajiste a tu casa a un hombre enfermo. Quise venir a orar por él». Rosa sonrió y lo hizo pasar. «Pase, don Eusebio. Dios se lo pague. Es don Jacobo. ¿Se acuerda de él?». El anciano se acercó a la cama y al ver el rostro de Jacobo asintió con tristeza. «Claro que me acuerdo. Siempre lo veía pasar de madrugada rumbo a la hacienda, con el sombrero bajito y la mirada en el suelo, pero con el corazón arriba. Más de una vez lo vi dejar una limosna en secreto, cuando pensaba que nadie lo miraba». Jacobo se sonrojó. Solo daba un poquito de lo que Dios me daba, don Eusebio». El anciano sonrió. «Y ahora Dios te está devolviendo en forma de cuidado lo que sembraste en otros. Los patrones, los jefes, la gente que se siente grande, todos ellos olvidan fácil, pero el cielo tiene buena memoria». Se sentó a su lado, tomó su mano áspera entre las suyas y comenzó a orar. «Señor, tú conoces la historia de este hombre mejor que nadie. Has visto cada amanecer de trabajo, cada moneda entregada, cada lágrima tragada en silencio. Hoy te pedimos que lo sostengas, que lo sanes según tu voluntad y que le recuerdes que no es basura, no es desecho, no es un número, es tu hijo. Y tú valoras lo que otros despreciaron». Mientras escuchaba esas palabras, Jacobo no pudo contener el llanto. Pero era un llanto distinto. No era solo dolor. Era como si algo se estuviera limpiando por dentro, como si décadas de humillación salieran en forma de lágrimas. Cuando la oración terminó, don Eusebio se quedó un momento en silencio. Luego dijo Jacobo: «Sabes, a veces Dios permite que los hombres te usen y te tiren, para que descubras que nunca debiste apoyarte en ellos como si fueran tu sostén. El verdadero salario no viene de la hacienda ni de la mano del patrón, viene de Él. Y cuando Él paga, lo hace con cosas que el dinero no puede comprar». Rosa escuchaba desde la cocina, con los ojos brillantes. Lidia se secaba disimuladamente las mejillas con el delantal. Samuel, sin entender todo, solo sabía que alguien importante estaba diciendo que su amigo Jacobo valía mucho para Dios, y eso le bastaba. Esa noche, mientras el viento soplaba suave afuera y la vela del pequeño altar iluminaba tenuemente el cuarto, Jacobo volvió a hablar con Dios, pero su oración sonó diferente. «Señor, gracias, no por lo que perdí, sino por lo que estoy entendiendo. Si la hacienda tenía que cerrarse para mí, si tenía que quedarme sin trabajo y sin fuerzas para descubrir que no era un objeto, sino alguien amado por ti, entonces, aunque me duela, gracias. Solo te pido algo más, que mi vida no termine sintiéndome usado y desechado, sino como alguien que encontró en ti su verdadero dueño». No sabía que ese deseo, levantado desde una cama humilde, sería el inicio de una nueva etapa en la que Dios lo pondría en un lugar que ni él mismo se hubiera atrevido a pedir. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el cuerpo de Jacobo no sanaba de la noche a la mañana, algo en su interior empezó a enderezarse. La fiebre ya no era tan alta, la tos fue cediendo poco a poco y el dolor en el pecho, aunque persistía, dejó de ser esa punzada constante que lo ahogaba. Pero lo más importante no estaba pasando en sus pulmones ni en sus huesos, sino en su corazón. Al principio Rosa no le permitía hacer casi nada. «Su único trabajo ahorita es ponerse mejor», le repetía. «Cuando Dios quiera que vuelva a moverse más, Él mismo se lo hará sentir». Pero Jacobo no soportaba estar siempre acostado.
Tan pronto tuvo un poco más de fuerza, empezó a ayudar en cosas pequeñas, pelar unas papas, desgranar maíz, remendar una cuerda, arreglar la pata coja de una silla. Y cada cosa que sus manos tocaban parecía mejorar. Un día, Rosa salió al patio y lo encontró sentado, remendando con paciencia una vieja herramienta de labranza. Esa cosa ya no servía, comentó ella. Pensé tirarla. Eso dicen también de algunos hombres, respondió Jacobo con una sonrisa suave. Pero mientras quede un poco de hierro, se puede afilar. Y mientras quede un poco de vida, Dios todavía puede usarnos. Rosa se quedó callada unos segundos. Esa frase se le quedó grabada. Cuando recuperó un poco más de fuerza, Jacobo salió al pequeño terreno detrás de la casa. Observó la tierra removida a medias, las plantas colocadas sin mucho orden, los surcos torcidos. ¿Quién sembró aquí?, preguntó con curiosidad. Pues todos, respondió Lidia, riendo. Mamá, Samuel y yo. Sembramos donde vimos un hueco. Jacobo soltó una carcajada leve, primera risa verdadera en mucho tiempo. Se nota que sembraron con corazón, dijo, pero si quieren que la tierra dé más fruto, hay que ayudarle un poquito. Les explicó cómo acomodar mejor los surcos, dónde aprovechar la sombra de un árbol, cómo dirigir el agua para que no se estancara. No era mandón ni regañón, enseñaba como quien comparte un secreto valioso. La tierra es como la gente, les decía. Si la pisas, se endurece, si la descuidas, se seca. Pero si la tratas con paciencia, con respeto, y la visitas todos los días, acaba devolviéndote más de lo que le diste. Rosa lo miraba trabajar despacio, con movimientos medidos, y pensaba, este hombre no solo sabe de campo, sabe de almas. Con el tiempo el pequeño huerto de la familia empezó a cambiar. Lo que antes eran plantas débiles, ahora se veía verde, ordenado, prometedor. Una vecina que pasó un día por ahí comentó, Rosa, tu milpita nunca se había visto tan bonita. ¿Qué hiciste? Antes de que ella respondiera, Lidia dijo con orgullo, Dios nos mandó un maestro. La noticia se fue corriendo de boca en boca. Algunos campesinos del pueblo se acercaron para pedirle a Jacobo consejos sobre cómo mejorar sus sembradíos pequeños. Al principio él se sentía raro, casi incómodo, al ver que lo buscaban no para explotarlo, sino para escucharlo. ¿Y cuánto nos va a cobrar don Jacobo por ayudarnos a acomodar los surcos?, preguntó un hombre tímidamente. Jacobo lo miró sorprendido. ¿Cobrarles por hablarles de lo que he hecho toda mi vida? No, hombre, si algo he aprendido en estos años es que Dios no te da experiencia para que la entierres, sino para que la compartas. Si a ustedes les sirve, yo les enseño. Y si un día les va mejor por eso, denle gracias a él. Don Euspedio, que de vez en cuando pasaba a visitarlos, observaba todo con atención. Veía a Jacobo rodeado de campesinos, explicando con paciencia, escuchando sus problemas, orando con algunos antes de que se fueran. Mira nada más, le dijo una tarde a Rosa con una sonrisa. El patrón lo desechó porque ya no le servía para cargar costales, y Dios lo está usando ahora para cargar algo más importante, el ánimo de la gente. Rosa asintió. Siempre supe que el Señor no iba a dejar a don Jacobo tirado, pero jamás imaginé que lo iba a usar así, levantando a otros. No todos en el pueblo veían esto con buenos ojos. Algunos jornaleros seguían trabajando en la hacienda de don Ramiro, soportando recortes, gritos y desprecios. Poco a poco empezaron a comparar. Allá en la casa de Rosa comentaban en voz baja, Jacobo enseña sin humillar. Habla de Dios como si de verdad creyera que Él ve lo que hacemos. Y aquí en la hacienda nos tratan como si fuéramos bueyes viejos. Las murmuraciones llegaron inevitablemente a oídos de don Ramiro. Al principio él se limitó a hacer un gesto de desprecio. Que hagan lo que quieran, decía. Ese viejo ya no trabaja para mí. Que predique, que siembre, que ore, mientras no meta las narices en mis asuntos me da igual. Pero el eco de una verdad incómoda empezó a perseguirlo. El hombre al que había sacado del campo como si fuera un desperdicio, ahora era escuchado, respetado y buscado. Y no porque tuviera dinero o tierras, sino porque tenía algo que la hacienda nunca le dio: dignidad. Jacobo, sin embargo, no pensaba en eso. No estaba planeando venganza ni compitiendo con nadie. Cada noche, antes de dormir en aquella cama humilde, decía la misma oración, con una paz nueva en la voz: Gracias, Señor, porque ya no soy un hombre usado y tirado al camino. Si quieres que el resto de mis días sea para levantar a otros, entonces dame palabra, paciencia y un corazón que nunca se amargue por lo que me hicieron. Quiero que, cuando me vean, no piensen en el patrón que me desechó, sino en el Dios que me recogió. Con el tiempo, lo que empezó como un pequeño huerto bien acomodado se convirtió en algo más grande.
Algunos campesinos comenzaron a reunirse ciertos atardeceres en la casa de Rosa para escuchar a Jacobo. No era una reunión formal, no había micrófonos ni bancas elegantes, solo hombres cansados sentados en cajones, mujeres con delantal aún puesto y niños jugando cerca mientras el sol se escondía detrás de los cerros. Jacobo hablaba con calma, con esa sabiduría que no viene de los libros, sino de los surcos y las heridas. Hermanos, decía, con voz suave, nos han hecho creer que valemos solo mientras producimos, que si no cargamos, no sembramos o no vendemos, ya no servimos. Pero eso no es lo que Dios dice. Para Él, no somos herramientas, somos hijos. Algunos bajaban la mirada, porque esas palabras tocaban heridas que no sabían poner en voz alta. Yo también creí por muchos años que mi valor estaba en cuántos costales podía levantar, continuaba. Por eso, cuando me echaron, sentí que me arrancaban la razón de vivir. Pero aquí aprendí algo, que Dios no cierra una puerta para dejarte en la calle, la cierra para sacarte de un lugar donde ya no te están viendo como Él te ve. Un hombre levantó la mano. Jacobo, ¿y qué hacemos cuando nos usan? Cuando damos todo y luego nos cambian por alguien más joven, más fuerte o más bonito, como si fuéramos desechables. Jacobo guardó silencio unos segundos, respiró profundo y respondió: duele. No voy a decirles que no. Duele que te usen y luego te tiren. Duele sentir que todo lo que hiciste no sirvió de nada. Pero escuchen esto, ningún esfuerzo hecho con amor delante de Dios es desperdicio. Aunque los hombres lo olviden, Él lo anota. Y cuando Él paga, lo hace de una forma que no depende del patrón, ni del jefe, ni del capataz. Lo hace con paz, con propósito, con gente que te abraza cuando otros te cierran la puerta en la cara. Don Eusebio, sentado en una silla a un lado, asentía en silencio. En sus años, había escuchado muchos sermones, pero pocas veces había visto una vida predicando tan fuerte como esa. Un día, mientras Jacobo explicaba cómo podar mejor unos árboles frutales, llegó una noticia que hizo que todos se miraran entre sí. La cosecha de la hacienda de don Ramiro había salido mal. Una plaga había atacado parte del sembradío y las lluvias que habían llegado a destiempo habían echado a perder otra parte del grano. Dicen que anda furioso, comentó uno de los campesinos. Ya corrió a medio mundo, como si ellos tuvieran la culpa del clima. Otro añadió en voz baja, y que anda enfermo del corazón, que los médicos le dijeron que tanto coraje lo está matando. Jacobo escuchó todo en silencio. No sonrió, no se alegró del mal ajeno, solo bajó la mirada y dijo: oremos por él. Los demás lo miraron sorprendidos. ¿Por él?, preguntó uno. Pero si él fue quien lo trató como basura, Jacobo. Lo usó hasta que ya no pudo más y luego lo echó sin pensar. Jacobo asintió. Precisamente por eso, porque un corazón que vive de usar y desechar termina siendo un corazón enfermo. Y Dios no quiere la muerte del injusto, quiere que se arrepienta. Si yo oro solo por los que me hicieron bien, ¿qué diferencia habría entre ellos y yo? No, vamos a pedir que Dios tenga misericordia de Él y de nosotros, para que nunca nos parezcamos a lo que Él hizo. Esa noche, en la pequeña casa de Rosa, mientras el viento golpeaba suave las paredes de adobe, un grupo de campesinos oró por un hombre que jamás había doblado sus rodillas por ellos. La escena era extraña a los ojos humanos, pero muy lógica a los ojos de Dios, el usado orando por el que lo usó, el desechado intercediendo por el que lo desechó. Pasaron unos días más, hasta que una mañana, mientras Jacobo acomodaba unas herramientas, alguien golpeó la puerta. Rosa abrió, y su semblante cambió al ver quién era. Ahí, en la entrada, con la ropa impecable pero el rostro visiblemente cansado, estaba don Ramiro. Sus ojos, antes duros y altivos, ahora tenían una sombra de preocupación. Detrás de él no había caballo, ni capataces, ni guardaespaldas. Estaba solo. ¿Se encuentra Jacobo aquí?, preguntó, evitando mirar directamente al interior de la casa. Rosa dudó un instante, luego respondió: sí, aquí está, pase. Jacobo, al verlo entrar, sintió que el tiempo se detenía. Volvió a ver al hombre que lo había despedido como si fuera un objeto roto. Por un momento su pecho se apretó, no por enfermedad, sino por el recuerdo. Pero luego respiró hondo. Buenos días, patrón, dijo, por costumbre. Don Ramiro bajó la cabeza incómodo. No me llames patrón, Jacobo, murmuró. Ya no lo soy para ti, y quizás nunca lo fui como debí. El silencio se hizo pesado. Rosa y los niños se hicieron a un lado, respetando el momento. Me enteré de que andas ayudando a la gente, continuó Ramiro, que los enseñas a sembrar mejor, que los escuchas, que haces oración con ellos, y que hablas mucho de Dios.
Jacobo asintió sin soberbia. Solo comparto lo poco que sé. Y sí, hablo mucho de Dios, porque si algo he aprendido es que sin Él uno termina creyendo que las personas son cosas. Don Ramiro tragó saliva. Le costaba sostener esa conversación. No vine a discutir, vine a... Se detuvo, buscando las palabras. Vine a pedirte perdón, Jacobo. Rosa y los niños se miraron entre sí. Jacobo se quedó inmóvil. Cuando te eché de la hacienda, dijo Ramiro, sentí que solo estaba sacando a un hombre cansado. Pero Dios se ha encargado de mostrarme que estaba tirando a la basura años de fidelidad, de esfuerzo, de lealtad. Nadie aguantó como tú. Nadie apareció tantas veces cuando se necesitaba. Y yo creí que eras reemplazable. Sus ojos, acostumbrados a mandar, ahora se humedecieron. Desde que te fuiste, nada ha sido igual. No hablo solo de las cosechas, hablo de mí. Empecé a enfermar, a perder la paz, y cada vez que intentaba dormir, había una imagen que no me dejaba. Tú, apoyado en aquel árbol con el pecho dolido, mientras yo te decía que no vinieras a pedirme limosna. No sé si ya es tarde, pero tenía que venir. Jacobo lo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra removía recuerdos, pero también confirmaba algo que Dios ya venía trabajando en su corazón, que la justicia de Dios no siempre se veía como él imaginaba. No era ver al patrón arruinado, sino verlo humillado ante lo que antes despreciaba. No puedo cambiar lo que te hice, agregó Ramiro, pero quiero, al menos, reconocer delante de ti y de Dios que me equivoqué. Te usé y luego te deseché. Te traté como si valieras solo por lo que podías cargar, no por lo que eras. Si todavía hay algún lugar en tu corazón para perdonarme, te pido que lo hagas. El silencio se volvió casi sagrado. Jacobo miró sus propias manos, las mismas que un día habían sido extendidas para pedir trabajo y que ahora eran buscadas por respeto. Pensó en la cama dura donde lloró por sentirse basura. Pensó en la mesa donde ahora comía rodeado de risas. Pensó en el hombre que lo sacó de la hacienda y en el Dios que lo llevó a algo mejor. Respiró profundo y respondió, patrón, se corrigió. Don Ramiro, si el perdón dependiera de lo que usted hizo, no podría dárselo. Pero yo también he sido perdonado de cosas que no merecía. Dios me recogió cuando me sentía un trapo viejo. ¿Quién soy yo para negarle a otro lo que a mí me dieron? Lo perdono, no porque haya olvidado el dolor, sino porque ya no quiero vivir atado a él. Ramiro cerró los ojos, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Gracias, susurró, no lo merezco. Jacobo lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Ninguno merecemos nada, don Ramiro, todo es gracia. Pero si quiere que le diga la verdad, el perdón es apenas el comienzo. Si de verdad ha entendido lo que hizo, entonces cambie. Trate a los hombres que trabajan con usted como personas, no como animales. Págueles lo justo, no los humille. Y si algún día siente que está usando a alguien solo para desecharlo después, acuérdese de mí tirado en aquel árbol y deténgase. Don Ramiro asintió, con lágrimas que ya no pudo contener. Lo haré, prometió. No sé cuánto tiempo me quede, pero lo que me quede quiero que sea distinto. Rosa, que escuchaba desde la cocina, no pudo evitar pensar, así paga Dios. No solo levanta al humillado, también confronta al que humilló. En ese pequeño cuarto, sin jueces ni abogados, se estaba firmando una sentencia distinta, la de un Dios que veía al hombre que fue usado y desechado, y lo honraba poniéndolo en un lugar más alto que el de las tierras y las monedas, el lugar de alguien cuya vida ahora enseñaba que el verdadero valor no lo define quien te contrata, sino quien te creó. Don Ramiro se quedó un momento de pie, sin saber qué hacer con las manos. No estaba acostumbrado a sentirse pequeño frente a nadie, pero ahí, en esa casita sencilla, entendía que el que parecía pobre era más rico que él. Si alguna vez necesitas algo, atinó a decir, puedes ir a la hacienda. No sé cómo compensarte, pero Jacobo negó con la cabeza, con una sonrisa tranquila. No se trata de eso, don Ramiro, no quiero nada de su hacienda, no porque la desprecie, sino porque Dios ya me dio algo mejor, un lugar donde no valgo por lo que hago, sino por lo que soy. Si algún día quiere venir a escuchar de Dios con la gente de por acá, la puerta está abierta. Aquellas palabras, dichas sin rencor, quedaron flotando en el aire. Ramiro asintió, se limpió las lágrimas disimuladamente y se despidió de Rosa y de los niños. Samuel, con la naturalidad de los pequeños, le dijo, que Dios lo cambie para bien, señor. El hacendado lo miró sorprendido, pero no se molestó, solo respondió, eso mismo le estoy pidiendo, muchacho. Cuando la puerta se cerró, el silencio se apoderó por unos segundos de la casa. Jacobo se sentó despacio, como si de pronto el cuerpo le recordara que seguía siendo débil. Rosa se acercó con una taza de té caliente.
Está bien, como si me hubieran quitado un costal que no sabía que seguía cargando. Perdonar no le borra a uno la historia, pero sí le suelta las cadenas. Lidia se sentó a su lado. Yo pensaba que si algún día don Ramiro venía, usted le diría muchas cosas feas, confesó, y tenía miedo de que se peleara. Jacobo sonrió. Las ganas no faltan cuando uno recuerda lo que sufrió. Pero sabes, si le hubiera hablado con odio, habría demostrado que en el fondo él seguía teniendo poder sobre mi corazón. Y no, el único que tiene derecho a mandar aquí adentro, se señaló el pecho, es Dios. Esa tarde, mientras Rosa amasaba pan y los niños ayudaban en el huerto, Jacobo se quedó un rato sentado en el patio, mirando el cielo que se teñía de naranja. El viento traía olor a tierra mojada y a leña. Cerró los ojos y dejó que el aire fresco le acariciara el rostro. Señor, oró en silencio, gracias. No solo por la familia que me diste, no solo por el techo y el plato de comida. Gracias porque me mostraste que, aunque los hombres te usen y te tiren, tú nunca lo haces. Tú recoges lo que otros desechan y lo conviertes en algo útil, en algo hermoso, en algo que habla de ti. En los días siguientes, la noticia de la visita de don Ramiro corrió como fuego entre los campesinos. Algunos no lo creían, otros exageraban los detalles, pero todos coincidían en algo. Algo estaba cambiando, no solo en la vida de Jacobo, sino en el ambiente del pueblo. Dicen que ahora en la hacienda ya no grita tanto, comentó uno en el mercado, que incluso empezó a pagar más justo. Dicen que se le ve más callado, más pensativo, añadió otro, como si estuviera entendiendo cosas a la fuerza. Mientras tanto, la casa de Rosa se había vuelto un punto de encuentro. No era una iglesia, pero ahí se hablaba de Dios. No era una escuela, pero ahí se aprendía a vivir con dignidad. Jacobo no se hacía llamar maestro, ni pastor, ni nada parecido. Él solo se veía a sí mismo como lo que siempre había sido, un campesino. Solo que ahora, en lugar de ofrecer su fuerza, ofrecía su historia. Y su historia, que antes le parecía una suma de golpes, cansancio y humillación, empezó a verse de otro modo, como el camino que Dios usó para mostrarle que el verdadero valor de una vida no lo decide ningún patrón, sino las manos que lo sostienen cuando todos los demás lo dejaron caer. Con el paso de los meses, la rutina en aquella casita cambió por completo. Antes, las tardes eran silenciosas. Ahora, casi siempre había alguien sentado en el patio, esperando turno para hablar con Jacobo. Algunos llegaban con problemas de siembra, otros con problemas del alma. Don Jacobo, le dijo un joven un día, retorciéndose las manos, mi patrón me habla como si fuera perro, pero si dejo el trabajo, ¿qué come mi familia? Jacobo lo miró con esos ojos que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. Mira, hijo, respondió, una cosa es aguantar el esfuerzo del trabajo, y otra muy distinta es permitir que te hagan creer que vales menos que una piedra. Si te toca quedarte un tiempo ahí, que sea mientras Dios abre otra puerta, no porque creas que mereces que te pisen. Y mientras tanto, no olvides esto, tu valor no lo define el que te grita, lo define el que te creó. El joven se quedó callado, tragando saliva. Nadie se lo había dicho así nunca. Otro día llegó una mujer con los ojos enrojecidos. Mi esposo me dice que si yo no limpio, si no cocino, si no trabajo, no sirvo para nada, confesó. Y yo ya no sé si valgo algo o no. Jacobo la escuchó sin prisa, como quien recoge pedazos de algo que se ha roto muchas veces. Usted no es una escoba, ni una olla, ni una herramienta, le dijo. Es una hija de Dios. Los trabajos que hace en la casa son servicio, no identidad. Si se rompen los platos, se compran otros. Si se rompe el respeto, eso ya es otra cosa. No permita que nadie la trate como si fuera un trapo que se usa y se tira. Ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia. Y si se siente poca cosa, acuérdese de esto. Dios usó a un campesino viejo que se creía desechado para recordarle a otros cuánto valen. ¿Usted cree que él haría eso con alguien sin valor? La mujer bajó la cabeza y las lágrimas esta vez no fueron solo de dolor, sino también de alivio. Rosa miraba todo aquello con una mezcla de asombro y gratitud. A veces, cuando Jacobo se quedaba solo en el patio, se sentaba a su lado. ¿Se da cuenta de algo, don Jacobo?, le decía con una sonrisa. Antes la gente lo veía como el peón de la hacienda. Ahora vienen hasta aquí a buscarlo por lo que usted es, no por lo que puede cargar. Jacobo suspiraba hondo. ¿Sabe, Rosa? Yo pasé años esperando que alguien allá en la hacienda me dijera gracias, que me mirara a los ojos, que reconociera aunque fuera una vez que yo era más que un par de manos. Nunca llegó. Y míreme ahora, Dios no solo me sacó de allá, me cambió el lugar donde me siento útil.
Ya no trabajo para un patrón terrenal. Ahora siento que trabajo para él. Una tarde, mientras acomodaban unas sillas para la reunión, Lidia le preguntó: «Don Jacobo, ¿alguna vez ha pensado en irse de aquí? Quizás a otra hacienda, a otro pueblo, a buscar algo más grande». Jacobo la miró con ternura. «Hija, antes yo creía que lo grande eran las tierras, las vacas, los camiones llenos de grano. Hoy sé que lo grande es esto». Señaló la mesa sencilla, las sillas gastadas, el pequeño altar con la vela encendida, un lugar donde puedes ser tú sin miedo a que te tiren cuando ya no sirvas, donde, si un día te enfermas, no te cambian por otro como si fueras una herramienta rota, sino que se sientan a tu lado y oran por ti. Se quedó pensando unos segundos más y añadió: «Y lo más grande de todo es saber que Dios me vio en el momento en que todos pensaban que yo ya no era útil. Cuando me desmayé en aquel camino, pensé que mi historia terminaba ahí, tirado, olvidado. Pero Él ya estaba moviendo a Rosa, a Lidia, a Samuel, preparando el lugar donde yo iba a entender que aunque el mundo te use y te deseche, Él nunca deja de mirarte como algo valioso». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, la pequeña familia cenó junta: pan, frijoles, un poco de queso y risas sencillas. Samuel contó un chiste torpe, Lidia le lanzó una servilleta en broma, Rosa fingió regañarlos y Jacobo se quedó un momento en silencio, observando la escena. En su mente se vio a sí mismo años atrás, comiendo solo en un rincón de la hacienda, con el cuerpo molido y el corazón vacío. Luego miró esa mesa humilde, rodeada de gente que no lo usaba, sino que lo amaba. «Señor», pensó, sin decirlo en voz alta, «ahora entiendo. No me quitaste la hacienda para dejarme sin nada. Me la quitaste para darme lo que nunca tuve ahí, un hogar». Y mientras la vela del altar seguía ardiendo, su vida, que antes se sentía como un trapo usado, se veía ahora como una lámpara que empezaba, por fin, a alumbrar a otros que se sentían igual, personas que el mundo exprimió y tiró, pero que Dios seguía viendo como tesoros que valía la pena levantar. Con el tiempo, la historia de Jacobo empezó a correr más fuerte que cualquier chisme de pueblo. No como cuento adornado, sino como algo que la gente repetía cuando se encontraba a alguien roto por dentro. Un joven llegó una tarde, con la mirada apagada y las manos vacías. «Don Jacobo», dijo, apenas cruzando la puerta, «yo trabajé años en la ciudad, en una fábrica. Me pedían turnos dobles, me hablaban como si fuera basura. Cuando me enfermé de la espalda, me dijeron que la empresa no podía cargar con problemas. Me liquidaron con una miseria y me mandaron a mi casa. Y ahora siento que no sirvo para nada». Jacobo lo miró despacio, como quien ve un reflejo de sí mismo años atrás. «Siéntate, hijo», le dijo, señalando una silla. «Quiero que escuches algo. El hecho de que te hayan usado hasta enfermarte y luego te hayan soltado, no significa que vales menos. Significa que ellos no saben ver como Dios ve. Para la fábrica eras un número. Para el Señor eres una historia». El joven apretó los puños. «Pero, ¿de qué me sirve que Dios me vea si aquí en la tierra nadie me da trabajo?», preguntó con rabia contenida. «Me miran la espalda, miran mi edad y me cierran la puerta». Jacobo respiró hondo. «A mí también me cerraron la puerta», le dijo. «Me dijeron en la cara que ya no servía. Me sacaron de la hacienda sin mirar todo lo que había dado. Yo también grité por dentro: ¿de qué sirve haber sido fiel si al final te tiran? Pero aquí estoy, mírame». Dios no me devolvió a la hacienda. Me sacó de ese lugar para mostrarme que Él tenía otro tipo de trabajo para mí, levantar a los que se sienten como tú. Hizo una pausa y añadió: «A veces cuando los hombres te desechan, lo que Dios está haciendo es cambiar de escenario para usarte en otro lado. Lo que viviste allá no fue en vano. Es la experiencia que ahora te permite consolar a otros que también se sienten usados y tirados. La fábrica te vio como una máquina desgastada. Dios te ve como un corazón entrenado en el dolor, listo para entender a otros». El joven se quebró. No lloró por debilidad, lloró porque era la primera vez que alguien veía valor en su herida. «¿Y qué hago mientras tanto?», preguntó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mientras no hay trabajo, mientras no sé qué va a pasar». Jacobo lo miró con la misma seriedad con la que se mira a un hijo. «Primero, no creas la mentira de que eres desecho», dijo. «Eso mata más rápido que cualquier enfermedad. Segundo, pon tus manos al servicio de lo que tengas cerca, ayuda en un terreno, arregla algo roto, cuida a alguien, enseña lo que sabes. Lo que sea, pero hazlo pensando que trabajas para Dios, no para los que te usaron. Y tercero, pídele al Señor que te muestre dónde quiere ponerte ahora. Él nunca deja una vida fiel en el basurero. Solo está moviendo las piezas.
Rosa escuchaba desde la cocina y pensaba que, sin darse cuenta, Jacobo se había convertido en una especie de espejo para los demás. Quien llegaba hecho pedazos se veía en su historia y descubría una cosa sencilla pero poderosa: no era el único. Aquella noche, cuando todos se fueron, Jacobo salió al patio y se sentó bajo el cielo despejado. Las estrellas brillaban como pequeñas brasas suspendidas en lo alto. «Señor», dijo en voz baja, «ya entendí. Cuando me usaron y me desecharon, yo creí que mi historia había terminado. Ahora veo que apenas estaba empezando. No me devolviste la fuerza en las manos para cargar costales, me la devolviste en el corazón para cargar historias ajenas y acercarlas a ti. Si a estos ojos cansados todavía les queda tiempo, úsalo para seguir recordándole a la gente que tú valoras lo que otros tiran». En ese momento Lidia se asomó a la puerta. «Don Jacobo está bien. ¿Quiere que le traiga una manta? Está haciendo fresco». Jacobo sonrió. «Estoy bien, hija. Solo estoy agradeciendo». «¿Agradeciendo qué?», insistió ella. Él la miró con ternura. «Agradeciendo que un día, cuando yo me sentía usado y tirado, Dios decidió ponerme aquí, en medio de gente que no me ve como estorbo, sino como parte de su familia. Agradeciendo que me enseñó algo que quiero que nunca olvides. Ningún corazón que se entrega con sinceridad es basura para Dios, aunque el mundo lo trate como si lo fuera». Lidia se acercó y se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. Entonces dijo pensativa: «Cuando vea a alguien que se siente así, usado y desechado, le voy a contar su historia». Jacobo cerró los ojos un instante, como atesorando esas palabras. «Hazlo, hija», respondió, «y diles esto de mi parte: los hombres pueden usarte y olvidarte, pero Dios jamás desperdicia una vida que se puso en sus manos». Pasaron los años, y aunque el cuerpo de Jacobo se fue volviendo más lento, su mirada se hizo cada vez más clara. Las arrugas en su rostro no hablaban solo de cansancio, sino de algo mucho más profundo, de una vida que había aprendido a pasar del resentimiento a la gratitud. Ya no podía caminar tan rápido hasta el pueblo, pero la gente seguía llegando a la pequeña casa de Rosa. Algunos venían por consejos de siembra, otros por palabras para el corazón. Había jóvenes con el alma rota, madres agotadas, hombres que se sentían reemplazables en el trabajo o en su propia casa. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, llegó una mujer con la mirada apagada. «Don Jacobo», dijo, sentándose en una silla frente a él, «yo di todo por una persona. Dejé mi casa, mis sueños, mi familia, y cuando ya no le serví, me dejó por alguien más. Me siento usada, me siento tirada a la basura». Jacobo la miró con esa mezcla de compasión y firmeza que lo caracterizaba. «¿Sabes?», respondió despacio, «a mí me usaron en el campo, a ti en el amor. A otros los usan en el trabajo, en la amistad, en la familia. El dolor cambia de traje, pero la herida es la misma. Te hicieron creer que eras valiosa mientras servías y prescindible cuando ya no diste más. Pero escucha bien esto, tu valor no cambió el día que te dejaron. Cambió solo la mirada de quien nunca supo ver quién eras realmente». Ella lo escuchaba, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y cómo se sana eso, don Jacobo?», preguntó. «¿Cómo se cura sentir que solo sirves mientras das y que luego no eres nadie?». Jacobo sonrió con tristeza y esperanza a la vez. Mirando a otro lado, dijo: «Mientras sigas buscando valor en los mismos ojos que te usaron, siempre te sentirás basura». Cuando empecé a mirar a Dios y a la gente que Él puso en mi camino, Rosa, Lidia, Samuel, todos los que ves aquí, entendí algo: los que te usan no definen tu identidad, solo revelan su vacío. El que define quién eres es quien te creó, y para Él no eres un objeto gastado. Eres alguien tan valioso que aunque el mundo te tire, Él te levanta y te da un propósito nuevo». La mujer se quedó callada. Una parte de la herida seguía doliendo, pero otra empezaba a entender que su historia no terminaba donde alguien más la dejó. Ese tipo de conversaciones se repitieron una y otra vez, y cada vez que alguien llegaba diciendo «me usaron y me desecharon», Jacobo respondía con la misma convicción: «Los hombres te pueden usar, te pueden olvidar, te pueden cambiar por otro, pero Dios nunca te ve como desecho. Con Él, lo que el mundo tira se convierte en testimonio». Una noche, ya más entrado en años, Jacobo se quedó mirando el cielo estrellado junto a Fidel. Los niños jugaban con los burritos en el fondo, Toby descansaba echado a sus pies, y Estrella rumiaba tranquila cerca del corral. «Fidel», dijo Jacobo, rompiendo el silencio, «¿te acuerdas del día en que me desmayé junto al árbol, cuando me dejaron tirado?». Fidel asintió, con una mezcla de dolor y ternura. «Claro que me acuerdo. Y también me acuerdo del día en que tocaste mi puerta,
casi sin fuerzas, y Dios me mostró que la ayuda que yo pedía había llegado con sombrero y alma cansada. Jacobo sonrió. Si me hubieran dicho en ese momento, siguió, que un día iba a estar sentado aquí, rodeado de familia, enseñando a otros, consolando a los que se sienten usados, no lo habría creído. En aquel árbol, yo pensé que mi historia se había roto. Ahora veo que solo se estaba doblando para tomar un rumbo distinto. Se recostó un poco en la silla, respirando hondo. Por eso, cuando viene alguien diciendo, me usaron y luego me tiraron, yo les digo siempre lo mismo, los hombres pueden desecharte, pero Dios te recicla para algo más valioso. Fidel rió suavemente. Tú eres la prueba de eso, hermano, respondió, y esta casa también. Y aquí es donde tu historia, la de quien está escuchando, se cruza con la de Jacobo. Tal vez tú también diste años a un trabajo donde nunca te agradecieron. Tal vez fuiste leal a una persona que, cuando ya no le serviste, te reemplazó sin pestañear. Tal vez te pusiste el alma en la mano y te la regresaron hecha pedazos. Y hoy te preguntas, igual que Jacobo un día, si ya me usaron y me desecharon, ¿de qué sirvió todo lo que hice? Esta historia quiere decirte algo muy claro, nada de lo que hiciste con amor fue en vano. Dios vio cada esfuerzo, cada desvelo, cada lágrima escondida, y aunque otros te hayan tratado como algo descartable, Él no terminó contigo. Cuando el mundo te baja del lugar donde estabas, Dios muchas veces lo hace para levantarte en otro, donde ya no eres herramienta sino corazón. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque quizás tú también necesitas escuchar lo que Jacobo entendió al final de su vida. Los hombres te usan y te sueltan, pero Dios te toma, te sana y te convierte en respuesta para otros. Y ahora te invito a hacer algo muy sencillo pero profundo. Si esta historia habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios con una frase de fe. Dios sí me ve. No lo escribas solo por escribir. Escríbelo como declaración, como acto de fe, aunque ahora mismo te cueste creerlo. Y si conoces a alguien que está pasando por lo mismo, alguien que dio todo y terminó sintiéndose poco, usado, desechado, comparte esta historia. Puede que tú no lo sepas, pero quizá este relato sea exactamente la respuesta que esa persona está esperando para no rendirse. Porque cuando Dios decide levantar lo que otros tiraron, ningún rechazo, ninguna injusticia y ningún desprecio puede impedir que esa vida vuelva a brillar.